Alabado sea el Señor. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos en Cristo Jesús. Es una bendición de parte de Dios poder saludarlo en esta preciosa tarde de este día lunes. Ya estamos en la fecha 22 de julio del año 2024. ¿Verdad? Vemos, queridos hermanos, de que los tiempos, ¿verdad? Los tiempos van avanzando. Los tiempos, ¿verdad? Van transcurriendo. Ya que los días van pasando rápido, ¿verdad? Así de que yo vengo con todo mi corazón animándolo a que sigamos hacia adelante. Animo a todo el pueblo cristiano evangélico, a todo el pueblo cristiano evangélico, ¿verdad? Los que seguimos aún las doctrinas, ¿verdad? Lo que los apóstoles del Señor enseñaron, ¿verdad? Ya que vivimos, querido hermano, vivimos años tan difíciles. Entonces, nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, tenemos que estar ya preparados, ¿verdad? Porque no sabemos, ¿verdad? Cuándo, ¿verdad? Nosotros como cristianos sabemos muy bien, ¿verdad? De que hay un acontecimiento que, por cierto, en cualquier momento puede suceder. No sabemos el día, no sabemos la hora, no sabemos el año, el mes, no sabemos cuándo. Lo más importante, querido hermano, es que nosotros estemos preparados, ¿verdad? Cada momento. Es cierto, nosotros como cristianos, es cierto, mientras que estamos aún en esta tierra, tendemos a fallar. Mientras que estamos aún sobre esta tierra, tendemos a fallar porque somos humanos, aún tenemos deseo, tenemos emociones. Pero sí, ya que como cristianos, ya que la iglesia cristiana evangélica, como las demás misiones, como la Asamblea de Dios, Príncipe de Paz, Roca de los Siglos, Iglesia de Dios Evangelio Completo, Iglesia Betel, Príncipe de Paz Pentecostés, y yo sé que hay muchas misiones, hay muchas congregaciones, hay muchos nombres de misiones, pero lo bueno es que aún, ¿verdad? Las doctrinas que se enseñan, aún lo que está escrito en la palabra de Dios. Pero hoy tristemente, ¿verdad? Nos podemos dar cuenta, estamos en estos últimos días. A veces da un poco de tristeza, porque hoy vemos, ¿verdad?, de que es cierto, Pablo le decía a Timoteo de que en los posteriores días se amontonarán maestros,
¿verdad? Muchos, dice, hablarán, ¿verdad? Sus propias concupiscencias, sus propios deseos. Pero ya que Pablo, él lo había dicho, o sea que nosotros sabemos. Pero a lo que voy es, hoy en tiempo hay mucho cristiano, ¿verdad? Aún en estos tiempos está negando que hay un arrebatamiento. Están negando de que Cristo viene por su iglesia. Otros enseñan, ¿verdad? De que la iglesia va a pasar aquí la gran tribulación. Y otros evangelistas, oiga eso, querido hermano, usted que me está escuchando, usted que es un pastor, usted que está al frente de una congregación grande, oiga, yo a veces me pongo a pensar y digo, ¿por qué hay congregaciones que aún, ¿verdad?, invitan a ciertos evangelistas que niegan que hay un arrebatamiento? Entonces yo a veces digo, si esas congregaciones invitan a ciertos pastores, a ciertos evangelistas, lo que yo me pregunto es qué es lo que ellos van a enseñar. Porque en estos últimos días hay un hermano, no voy a decir nombre, usted sabe de quién hablo. Él dice de que la iglesia va a pasar aquí la gran tribulación. Y él públicamente lo ha dicho, de que ellos, la misión de ellos, van a tener la dicha de ver al anticristo. Pero déjame decirle, la Biblia no enseña tal doctrina. Claro que sí, el apóstol Pablo, él habló a todas las iglesias, en sus cartas habló de que nosotros como cristianos vamos a pasar tribulación sobre esta tierra, posiblemente una tribulación, ¿verdad?, de una enfermedad, ¿verdad?, la muerte de un ser querido, la muerte de algún hijo, padres, ¿verdad?, o quizá humillaciones, desprecios. Esas son las tribulaciones. Eso no podemos decir tampoco de que como cristianos que somos no vamos a sufrir nada. Sí, claro que sí, mientras que estamos en esta tierra vamos a sufrir. Vamos a sufrir a veces desprecios, a veces llega en nuestra vida luchas, pruebas. De esas son las tribulaciones que Pablo habló, pero él no habló de la gran tribulación. Entonces a lo que yo voy es, ¿qué pasa si el pueblo de Dios hoy en tiempo escucha a ciertos evangelistas que predican de que no hay un arrebatamiento, a los que predican de que ellos van a estar aquí en la gran tribulación? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? El apóstol Pablo hablaba a la iglesia de Tesalónica. En el capítulo 4, en el verso 13 al 18 dice así. Oiga, querido hermano, el apóstol Pablo dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.
Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, oiga querido hermano, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, oiga querido hermano, por tanto, dijo el apóstol, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Acá el apóstol Pablo se estaba dirigiendo a la iglesia a Tesalónica, una iglesia, verdad, que el apóstol Pablo lo fundó cuando él estuvo, verdad, en sus giras misioneras. Entonces acá el apóstol Pablo habla de la doctrina del arrebatamiento. Es cierto de que en el Antiguo Testamento, querido hermano, no se sabía, no se había escuchado, ningún profeta, verdad, habló de un arrebatamiento, ya que en el Antiguo Testamento únicamente hubieron símbolos como Enoc en Génesis. Ahí dice que Enoc fue llevado al cielo. Enoc tuvo esa dicha de no ver muerte. Igual Elías. Estos dos varones ya que ellos no vieron la muerte. Esos únicamente eran símbolos, pero ya el apóstol Pablo a él le fue revelado esta gran verdad, ya que cuando Pablo llegó posiblemente a visitar a la iglesia a Tesalónica, posiblemente los cristianos, ¿verdad? Ellos estaban preocupados porque posiblemente tenían a sus hijos, quizá padres o quizá esposa, que fallecieron. Entonces lo que a ellos les inquietaba es, según el pensamiento de ellos, es porque Cristo, ¿verdad? En Hechos, en el capítulo 2, allí se enseña, ¿verdad?, de que cuando Jesús fue alzado al cielo, vinieron unos ángeles y les hablaron a toda esa multitud y les dijo: ¿qué están viendo ustedes al cielo? Porque ellos tenían la mirada puesta en el cielo cuando Jesús fue alzado. Entonces los ángeles les dijeron: a este mismo Jesús que fue llevado al cielo, así también vendrá. Posiblemente esas palabras les había quedado en la mente, en el corazón de los cristianos en Tesalónica. Entonces ellos decían: ahora qué va a ser de nuestros muertos que ya partieron, y si el Señor viene en estos días, ¿qué va a ser de ellos?
Entonces a Pablo le fue revelado por el Espíritu Santo, ¿verdad? A Pablo le fue revelado para que él enseñara a la iglesia y les habló acerca de este acontecimiento, que por cierto ya pasaron casi 2000 años y el Señor aún en su grande misericordia, querido hermano, querido amigo, el Señor ha dado tiempo para que usted, querido hermano, querido hermana, joven, señorita, es cierto de que hoy en tiempo estamos en unos tiempos en donde hay mucha gente se burlan, mucha gente dicen, pero si ya tantos años que ellos dicen de que Cristo viene y no viene. La palabra es claro. La palabra dice que él, porque en la carta de Pedro, el apóstol Pedro dice, ¿verdad? De que el Señor dice no retarda su promesa como muchos lo tienen por tardanza, sino que dice Él es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca. No queriendo que nadie perezca. La palabra dice de que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces vemos el apóstol Pablo, él, ¿verdad? Se nos corre esa cortina, ¿verdad? Y Pablo enseña a la iglesia. Entonces Pablo les dice a la iglesia de que ellos no se preocuparan por los muertos que ya murieron, de que no se preocuparan por eso. Pablo les dijo, ustedes no se preocupen si ya sus esposas falleció, o sus hijos o sus padres fallecieron, no se preocupen, porque cuando Cristo venga, así como también nos habla también en San Juan 14:6, ahí también habla la palabra de Dios ahí también.